Hola, bienvenidos al canal de Enseña Química. El día de hoy veremos el mecanismo general de algunos compuestos utilizados como antisépticos. Comenzamos. Para empezar, vamos con la definición de un antiséptico. Un antiséptico es aquella sustancia que se utiliza para reducir o eliminar la carga microbiana sobre superficies, particularmente sobre superficies vivas. Esta es la distinción que hay entre antisépticos y desinfectantes. Mientras los antisépticos se utilizan en superficies vivas, los desinfectantes se utilizan en superficies inertes. Esto debido a que por lo general los desinfectantes suelen ser mucho más agresivos químicamente que los antisépticos. Por ningún motivo los antisépticos pueden ser tóxicos o irritantes, dado que se van a aplicar sobre superficies vivas como por ejemplo la piel. Una de las características comunes tanto a antisépticos como a desinfectantes es el hecho del amplio espectro de acción, es decir, que eliminan una gran variedad de microorganismos como por ejemplo bacterias, virus, hongos o protozoarios. Dentro de los antisépticos más utilizados encontramos el alcohol. Alcoholes antisépticos generalmente se emplean dos, el etanol y el isopropanol. Una de las características más importantes del alcohol antiséptico es que ellos no deben ser tóxicos como ya mencionamos antes. Y por esa razón el etanol y el isopropanol son los que se emplean. No como sucede y como explicamos en un video anterior que está acá, con el metanol, que sí es tóxico y que por ningún motivo debe ser utilizado para generar antisepsis en las superficies. La diferencia entre el etanol y el isopropanol es que mientras el etanol es más eficaz contra los virus, el isopropanol es más eficaz contra las bacterias. Algo que es muy importante es que el alcohol antiséptico funciona como antiséptico pero no como agente esterilizante. Esto se debe a que el alcohol no puede destruir las esporas de ciertos microorganismos. Recordemos que microorganismos como las bacterias tienen un mecanismo de protección y de sobrevivencia en condiciones adversas, que es la formación de esporas. Los alcoholes son incapaces de destruir estas esporas. El mecanismo de acción del alcohol, tanto del etanol como del isopropanol, es debido a su efecto disolvente. Ellos lo que hacen es cambiar las interacciones existentes entre las membranas de los diferentes tipos de microorganismos, o en el caso de algunos virus como el coronavirus, lo que hacen es afectar la estructura de su cubierta lipídica. También otro efecto es que puede llegar a desnaturalizar las proteínas existentes dentro de esos microorganismos. Algo muy importante que debemos resaltar en el caso, por ejemplo, del alcohol, es que el alcohol, al ser una molécula susceptible de oxidación, como lo vemos en este video, al ser una molécula susceptible de oxidación, tenemos que tener mucho cuidado con su empleo como antiséptico en superficies duras e inertes. Por ningún motivo, el alcohol debe ser mezclado con otros productos que se utilizan en la limpieza, como algunos desinfectantes, como por ejemplo el hipoclorito de sodio, ya que la reacción entre el alcohol, que es un compuesto susceptible de oxidación, y el hipoclorito, que es un oxidante, genera cloro molecular. El cloro molecular es un gas que es altamente irritante, que es tóxico y que es un problema bastante serio si esto sucede en un ambiente cerrado, ya que va a causar irritación o posiblemente intoxicación para la persona que esté dentro de ese lugar, o en su defecto, si se hace en un recipiente confinado, podemos tener resultados explosivos como este que vemos a continuación. Otro compuesto ampliamente empleado como antiséptico son los compuestos que contienen halógenos, particularmente los compuestos que contienen yodo. Los compuestos que contienen yodo pueden estar en dos formas: en forma de tinturas, que es la simple disolución del yodo en alcoholes o en agua, o compuestos que acomplejen ese yodo en su estructura, que también están disueltos en agua. La ventaja de los compuestos que complejan el yodo es
que mantienen al yodo en su forma más activa y generan una liberación más prolongada en el tiempo del yodo, que es el compuesto que tiene la acción antiséptica. Al igual que mencionamos con el alcohol, la característica del yodo como antiséptico es que es de amplio espectro. Y como sus hermanos desinfectantes, que son los compuestos clorados, el yodo tiene un mecanismo de acción basado en la oxidación. El yodo es un agente oxidante. Al ser un agente oxidante, el yodo genera oxidación de cualquier diana biológica o cualquier parte de alguna biomolécula que sea susceptible de oxidación. Dentro de las moléculas que son susceptibles a oxidación encontramos principalmente a las proteínas y a los lípidos, aunque también ahí está el material genético. En el caso de las proteínas puede generar oxidaciones en determinadas partes de su estructura, lo que conlleva a la desnaturalización de la proteína, es decir, a la pérdida de su estructura y por tanto la pérdida de la función de esa proteína. De otro lado, en el caso de los lípidos, la oxidación puede generar aductos o productos de oxidación que lo que hacen es generar aperturas en las membranas o en las cubiertas lipídicas. Y esto también genera la desnaturalización y la destrucción de esas membranas. Por otro lado, en el caso del material genético, se genera ruptura o excisión de los enlaces entre los diferentes componentes del material genético, dando lugar pues, a la destrucción de ese material genético. Otro mecanismo de acción del yodo, que es bastante importante también, es el hecho de que el yodo es una molécula que es bastante rica en electrones. Al ser bastante rica en electrones va a tender a reaccionar con aquellas secciones de moléculas que son deficientes en electrones. Esta acción se conoce como acción nucleofílica y el yodo es un nucleófilo, es decir, una molécula que es afín con zonas con carga positiva o zonas que son deficientes en electrones. Esa acción nucleofílica también explica parte de las propiedades del yodo como antiséptico, porque por ejemplo puede llegar y sustituir grupos en determinadas moléculas, o en su defecto puede llegar y adicionarse sobre algunos lípidos que presentan insaturaciones en su estructura, y al adicionarse en esos lípidos generan la desnaturalización de las membranas. Finalmente tenemos a los peróxidos, particularmente al peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es una molécula bastante similar al agua. Mientras que el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno, el peróxido de hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. El peróxido de hidrógeno puede ser empleado tanto como antiséptico como desinfectante. La diferencia está en la concentración a la cual se emplea. Mientras que como antiséptico se emplea en concentraciones bajas del 5% o menos, como desinfectante se puede emplear entre el 10 y el 40%. Mencionamos previamente que el peróxido de hidrógeno se puede usar tanto como antiséptico como desinfectante, dependiendo de la concentración. La razón es que como antiséptico no logra en esa baja concentración eliminar las esporas de microorganismos, mientras que a alta concentración, entre el 10 y el 40%, sí logra eliminar las esporas de dichos microorganismos. El mecanismo por el cual actúa el peróxido de hidrógeno es similar al del yodo. Es básicamente oxidación. El peróxido de hidrógeno es un agente fuertemente oxidante. Este va a generar la oxidación de cualquier sección susceptible de oxidación dentro de las biomoléculas, como por ejemplo dobles enlaces o grupos funcionales que sean susceptibles de oxidación. También puede generar rupturas oxidativas en determinadas estructuras. Esto se debe a que el peróxido de hidrógeno, al romperse, genera una especie extraordinariamente reactiva que es el radical hidroxilo, el cual es bastante reactivo y suele atacar esas secciones susceptibles de oxidación. La principal ventaja del peróxido de hidrógeno es que los productos de su degradación son generalmente inocuos. Son el agua, por una parte, y el dioxígeno o oxígeno molecular, que es el oxígeno que respiramos todos en el aire. Sin embargo, es por esta razón que el peróxido de hidrógeno pierde bastante efectividad en periodos largos de tiempo. La razón es que los organismos que están habituados y que toleran la presencia de oxígeno tienen mecanismos enzimáticos que pueden dar cuenta del peróxido de hidrógeno.
ya que dentro de sus metabolismos esta especie química se genera de forma endógena. Por tal motivo, como esta especie química es tan reactiva, dentro de los organismos vivos existen mecanismos que lo que hacen es catalizar su degradación a agua y de oxígeno. En el próximo video de Enseña Química vamos a hablar de los desinfectantes, de los más comunes, por supuesto, y veremos cuáles son sus mecanismos de acción. Muchas gracias y hasta pronto. Si te gustó este canal, por favor, dale click al botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones. También síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.